¿Sabías que a partir de los 35 el cuerpo empieza a envejecer? ¿Y sabías que envejecimiento puede ser compatible con vitalidad, alegría, fuerza, salud, ilusión y belleza? Un gran ejemplo de ello es Adriana Ortenberg, naturópata, divulgadora, comunicadora, experta en nutrición antienvejecimiento y autora de nada más y nada menos que 21 libros. En esta charla hablamos sobre alimentación antienvejecimiento, antioxidante, meditación, duchas frías, ayuno intermitente y sobre todo sobre cómo nutrirnos para brillar mientras cumplimos años. Espero que la disfrutes y que te inspire mucho. Pero antes, suscríbete a este canal. Empezamos. Buenas tardes. Buenas, Bienvenida. ¿qué tal? ¿Cómo Muy bien, estamos? muy bien, muy contenta de tenerte esta tarde para una Vaya, charlita. la agradecida soy yo siempre por cuando me invitan a una charla, a un directo, bueno, porque siempre es un placer poder comunicar, poder contar cosas que una sabe y que si puede ayudar a otras, pues vamos, genial, ¿no? Así que muchas gracias a ti, ¿eh? Bueno, nada, te presento así rápidamente. Adriana Ortenberg, que es naturópata, comunicadora, divulgadora, nutricionista y escritora. Tiene más de 20 libros escritos ya, muchos de ellos sobre nutrición, algunos con títulos tan interesantes como Pasión por el chocolate, o un tema también interesantísimo, la cocina de la felicidad, los alimentos y nuestras emociones, algo muy relevante para todas las edades, además. Y otro relacionado con el tema que nos ocupa hoy, cómo tener 10 años menos a partir de los 40. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo es posible? Bueno, mira, al final no hay mayores secretos, ¿eh? O sea, al final las reglas de la salud y del estar bien y de verse, bueno, un poco más joven son como muy básicas, ¿no? Al final es tener una alimentación adecuada, hacer ejercicio físico, tener una buena calidad de sueño. Y yo también pongo uno de mi cosecha que me parece fundamental y que es la meditación. Ajá. Que puede ser que sea algo así como muy, bueno, para pocas personas, que son muy espirituales y muy místicas o tal, pero en realidad es una herramienta para cualquier persona y además que yo la recomiendo altamente, altamente. Sí, sí, ya pasaron los tiempos en los que la meditación era solo para yogis que se metían en una cueva a vivir ahí de forma austera y cada Sí, vez lo vemos como más difundido. Incluso hay meditaciones para ejecutivos, meditaciones para embarazadas, meditaciones para de todo tipo. Y cierto es que, igual que el yoga, pues es una herramienta fundamental para serenarse, para centrarse y para aprender a gestionar los retos del día a día, ¿no? Que también puede ser que la madurez sea uno de ellos. bueno, además está demostrado de alguna manera, porque han hecho Mm, estudios sobre el tema de la meditación y que está bastante asociado al rejuvenecimiento, ¿eh? ujú, Y sobre todo a nivel cerebral tiene un impacto realmente espectacular. Y a ujú. mí me sabe mal cuando a veces dices, es que yo intento meditar, pero no puedo y lo dejo, porque piensan equivocadamente, ¿no? Que la meditación es como cerrar los ojos y poner la mente en blanco. Es como Claro. prácticamente imposible hacer esto, porque la mente es un mono que va saltando de un lado a otro. Mm, Y, y bueno, hay técnicas para meditar de una manera ordenada, de alguna manera, ¿no? claro. Pero no, yo os animo a todos. Yo soy meditadora vipassana, que a mí realmente me ha ayudado muchísimo. Bueno, hay otros caminos para meditar, pero Mm. siempre está bien tener como una guía o algo para meditar, ¿no? Para no abandonarlo más que nada, porque de verdad meditar no es cerrar los ojos y ponerlos en blanco, porque la mente en blanco, Claro. porque es imposible prácticamente. Claro, sí, sí, como en muchas otras disciplinas, bueno, uno podría aventurarse a hacerlo solo, pero igual que cuando uno quiere aprender a conducir, aprende de alguien que sabe conducir, pues con la Sí. meditación, igual que como el yoga, pues también, ¿no? Pues, Entonces te puede es dar una- un montón de es una técnicas maravilla. y pautas también. De pues no te vas a poner el primer día a meditar 30 minutos o una hora, pues vas progresando poco a poco y manteniendo así el interés.
Igual como supongo, pues si uno tiene una dieta que no es saludable, no por comerse un día un brócoli va a tener efecto. Lo que cuenta es la Pues sí. persistencia en el tiempo. Lo mismo con la meditación, ¿no? Y con tantos hábitos saludables. Exactamente, el tema de la alimentación, que bueno, a mí me fascina siempre porque yo desde pequeña he sido muy adicta, por ejemplo, a los dulces y a los carbohidratos, y eso me ha creado muchos problemas, bueno, a la edad adulta joven, digamos, ¿no? Cambios de peso, cambios de humor, cambios de esto, de estreñimiento, bueno, imagínate, de muchas cosas. Carbohidratos, o sea, ricos en almidón, por ejemplo, y azúcares, ¿no? Ujú. Eh, y entonces, bueno, pues investigando y yendo, aprendiendo cosas y tal, pues es el camino que he escogido al final y el que me fascina porque es muy interesante todo lo que sucede entre nosotros y los alimentos, ¿no? Que Ujú. en un principio un alimento que una herramienta para nuestra supervivencia de alguna manera. Lo primero, lo más básico es que comemos para seguir viviendo, ¿no? Para sobrevivir. Lo que pasa es que en los últimos tiempos todo esto, pues bueno, ya nos hemos pasado, ya no comemos solo para sobrevivir, al menos en la sociedad occidental, sino que tenemos eh, tanta batería de cosas que a veces no hacemos buenas elecciones, ¿no? Ujú. Y esto pues, penaliza porque muchísimas enfermedades o patologías que hoy sufre la sociedad, serían evitables porque es por una alimentación inadecuada. Si Ujú. escogemos mal, nos dejamos llevar por cosas, por la publicidad, por esto, por lo otro, y al final, pues, bueno, el cuerpo tiene herramientas, pero claro, llega un momento en el cual estas herramientas pues no son tan efectivas, ¿no? Si Claro. seguimos y con, digamos, de alguna manera maltratándolo, ¿no? O no dándole lo que necesita. Mm. Entonces, ahí es cuando aparecen estos problemas metabólicos y, en fin, muchísimos que hoy vemos hoy en Ujú. día, ¿no? También la alimentación yo la veo como un acto de amor a uno mismo, ¿no? En muchas ocasiones. De esto se habla cuando hablamos de la alimentación de los bebés, como posibles traumas que los bebés han tenido con su alimentación al nacer y demás pueden generar en problemas relacionados con el amor, con la autoestima, con el quererse a uno mismo o con el sentirse amado por los padres, pero yo también pienso que además de por tener como ofertas apetecibles en las publicidades sobre cómo comer o sobre los alimentos que podemos consumir, también es un acto de amor a uno mismo el de plantar, el frenarse un momento y decir, bueno, pero ¿qué me estoy metiendo a mi cuerpo? Ten, un acto de respeto hacia tu cuerpo, el valorar qué le estoy dando, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Es que hoy en día también como hay demasiada información también, ¿no? Entonces la gente a veces se hace un poco lío, se hace un poco lío. Cuando tienes que decidirte por hacer algo, al final no sabes qué es sano, se hacen un lío. O sea, de verdad, la gente se equivoca con conceptos por eso mismo, porque miras un poco lo que hay en internet o miras un autor u otro y al final no sabes si esto es bueno, si aquello es bueno. Y por eso siempre digo que todo tiene que ser como muy dirigido a una misma persona. Es decir, siempre me preguntan, pero ¿la dieta cruda y vegana es buena o es mejor la macrobiótica? ¿O es mejor ser vegano o hacer una dieta keto, ¿no? Entonces, bueno, es que depende de tus necesidades, depende de qué momento estés, si tienes alguna patología, si tienes algún problema, eh, tu propósito, cuál es, o a lo mejor en una etapa de la vida necesitas un tipo de alimentación y más adelante necesitas un cambio. Es que es muy difícil como decir esto es bueno y esto es malo, Ujú. ¿no? Esto es como muy individualizado y así debe ser, Claro, porque claro. todos somos únicos, todos tenemos además una herencia genética, todos tenemos un sistema, unas bacterias que necesitan unas cosas, a lo mejor otras necesitan otras. Entonces es como debería además ser muy personalizado. ¿Tú qué opinas de la frase porque me lo pide el cuerpo? Que a veces dices, ay, siento, mi cuerpo ahora me pide chocolate.
Y ataco a la tableta de chocolate que tengo ahí escondida para que no vean las niñas, por Bueno, ejemplo. puede ser que el cuerpo necesite magnesio, por ejemplo. Claro. Y nosotros interpretamos chocolate. O a lo mejor sí que necesitamos el equilibrio, a lo mejor el sabor dulce y vamos a por chocolate. Pero el chocolate, a ver, el chocolate no es que sea malo tampoco. Y siempre hay que ponerlo todo en su contexto. ¿Qué chocolate? ¿Cuánta cantidad? A lo mejor, no sé, una barrita de un chocolate, un 80%, pues genial. O un 90%, sí, ¿no? Un chocolate con mucho azúcar, un chocolate con leche y media tableta, pues claro, es otro cantar. Entonces hay que ponerlo ahí un poquito en equilibrio, a ver qué es lo que realmente estamos necesitando, ¿no? Claro, no es solo el producto en sí, sino qué tipo, que esto es muy interesante. A Ah, la calidad, exacto. ujú. Y entonces, yendo ya más hacia el tema que nos ocupa hoy, ¿la alimentación debe cambiar a lo largo de nuestra vida? ¿Crees que dependiendo de la edad, o sea, la edad también es un factor determinante para decidir cómo debemos alimentarnos? Bueno, yo lo veo como una meseta, digamos, ¿no? Es decir, en la etapa de crecimiento, el niño, el adolescente, pues yo creo que necesitan o tienen ciertos requerimientos nutricionales específicos y elevados que lamentablemente no se están cumpliendo al 100% porque Mm, el hecho de que haya un 40% de obesidad infantil ya es un dato bastante relevante de que algo se está haciendo mal, ¿no? Y es cuando se sientan las bases de muchas cosas. Yo cuando era pequeña, pues me creé una adicción al azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día que hay muchísima alimentación industrial barata, ¿no? Que los adolescentes se juntan en cualquier esquina para comer cosas baratas, para llenarse, ya lo encuentro malísimo, malísimo, claro. malísimo. Ujú, Y lo que pasa es que cuando uno es joven, pues claro, no penaliza enseguida, no las consecuencias las verán más tarde. Entonces, encuentro que cuando uno es pequeño y cuando uno es adolescente, pues necesita pues, ciertos requerimientos nutricionales. Luego, pues llegas ahí como una especie de la parte de arriba de la meseta que puedes estabilizar. Y cuando estamos ahí, ahora como en la bajada, ¿no? Como estaría yo, digamos, por el hecho de, en cuanto a la edad cronológica, me refiero, sí que necesitamos una calidad de nutrientes importante y alta. O sea, necesitamos alimentación de una alta calidad nutricional. Necesitamos alimentos ricos en antioxidantes, por ejemplo, ¿no? Porque evidentemente tenemos cambios cuando empezamos en una edad que ya estamos, digamos, yendo para, bueno, para la madurez y para el envejecimiento. Entonces es cuando necesitamos ahí realmente apuntalar nuestra nutrición bastante más que lo que podíamos haber hecho antes. ujú. ¿Qué significa antioxidante? Bueno, básicamente un antioxidante, no quiero asociar antioxidante con antienvejecimiento, son, Ah, de acuerdo, también te quería son dos preguntar. Ujú. son dos conceptos diferentes, aunque uno podría contener a otro. Es Ajá. decir, por ejemplo, puede ser que estemos hablando de una persona joven, digamos, no sé, 35, 40 años, que no tiene buenos hábitos de vida, que, por ejemplo, fuma mucho, o que bebe alcohol, o que consume otro tipo de sustancias tóxicas, o que tiene una vida de mucho estrés. Entonces, esta persona necesita una dieta antioxidante, es decir, una dieta que tenga alimentos que tengan alimentos con una alta calidad ORAC, lo que se llama ORAC, que es la capacidad que tiene un alimento de absorber radicales libres, que son los que oxidan, ¿no? Ujú, Y quizás una persona que esté en una fase de envejecimiento, pues no necesariamente tenga que estar muy oxidado, porque quizás tenga unos buenos hábitos de vida. O sí, o quizás haya tenido unos malos hábitos, y entonces pues ahí necesitamos como reforzar ambas ujú. cosas. Entonces, antioxidante es una cosa que no está relacionada con la edad, ¿vale? Y antienvejecimiento, pues sí, porque estamos hablando ya de una madurez, ya estamos hablando de un ciclo. Un ciclo de Ah, vida ujú. va cambiando. A veces cuando hablamos de antienvejecimiento parece que podría ser un sinónimo de antiarrugas, Ajá. pero
no es así necesariamente, ¿no? ¿Qué más, aparte de nuestra piel, qué más envejece en nuestro cuerpo y cómo puede la alimentación incidir en ello? Bueno, todo, y antes lo estábamos comentando, que hay un estudio que publicó la revista Nature Medicine, y que habla de que el envejecimiento es que no es como algo como lineal o que llegas no sé, a los 50, o yo pongo un número así un poco porque es lo que se suele pensar, ¿no? Que llegas a los 50 y empiezas como, bueno, y de aquí ya empiezo a ser viejo, ¿no? Sino que parece ser que se han estudiado muchos parámetros de proteínas en la sangre y que hay como 3 épocas en la vida donde algo pasa importante, como que hay un clic que empieza a notar un signo de envejecimiento. Y el primero, fíjate lo que te voy a decir, el primero se da a los 34 años, ¿eh? A los 34 años. El segundo se da sobre los 60 años y el tercero como a los 75, ¿no? Es Ujú. decir, seguramente que la manifestación esta que hablamos de los 75 años no será igual que la de los 35 o los 34, pero como que ya empieza a haber algún Ajá. signo. Puede ser a nivel metabólico, celular o a nivel de piel, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate lo que te digo, o sea, para que Claro, ya veas cómo treinta y cinco. Mm. cómo debemos de empezar nuestros cuidados y nuestros hábitos de jóvenes. De Mm. hecho, la calidad de los huesos también empieza como 20 años antes, ¿no? De la menopausia y todo eso. O sea, Ujú. hemos de cuidar también todo esto bastante tiempo antes de lo que nosotros creemos, ¿no? Es decir, pero bien, cuando llegamos también a una edad, sobre los 50 que estamos hablando, pues no todo está perdido tampoco, ¿no? También depende de tu bagaje de hábitos anteriores, se podrá mejorar o más rápido o se podrá hacer algo mejor para tener una buena calidad de vida, una buena calidad de vejez, por así decirlo. Ujú, ujú. Ah, has hablado de estos 3 momentos, digamos, puntos de inflexión del envejecimiento. Me llama la atención que el segundo momento sea a los 60 años, donde se supone que una ya pasó por el ciclo de la menopausia. Ujú, ujú. Sí. Entonces, menopausia y envejecimiento. Bueno, no, claro, al final son conceptos diferentes, porque también existe una menopausia precoz, o sea, hay mujeres que no llegan a los 40 años y también tienen una menopausia, entonces sí que es verdad que se desencadenan muchos procesos a partir de la menopausia, pero bueno, ya ves que no necesariamente está relacionado, ¿no? Ujú, ujú. Eh, en la menopausia pasan ciertos fenómenos y en el envejecimiento, bueno, pues pasan, digamos que otros también. A veces pueden ser similares o, bueno, correr un poco paralelos, pero bueno, yo creo que también son diferentes. Claro, Porque los estudios cuando se hacen sobre envejecimiento no solamente son sobre mujeres, son eso hombres y te iba a mujeres. decir. Claro, claro, estos 3 momentos también afectaría a los hombres. Ujú. Exacto, exacto, sí, sí. Y entonces, para empezar a tomar notas ya, danos una lista. ¿Qué no puede faltar en nuestra lista de la compra si queremos o bien empezar a prepararnos para ese momento, o bien ya hemos pasado los 35, quien lo haya pasado, o bien ya estamos sintiendo bueno, que tenemos que poner cartas en el asunto porque ya vamos un poco tarde. Vale. Bueno, en general, lo más básico siempre es intentar comer lo más limpio posible. ¿Qué significa lo más limpio? Bueno, lo menos procesado, lo que no tenga aditivos ni productos tóxicos. Y a esto me refiero, por ejemplo, lo que mayor podamos comer de origen ecológico, porque realmente estamos rodeados de toxinas Ujú, en el mundo, ¿no? Si vivimos en una ciudad todavía más, porque como más contaminación ambiental y tal. Si utilizamos productos en el hogar que sean así químicos, bueno, también los aspiramos al final, ¿no? Y si a eso le sumamos lo que comemos, lo que consumimos, bueno, pues al final no deja de ser un cóctel de lo cual el cuerpo luego se tiene que deshacer, se le damos más trabajo. ujú, Entonces, si todo este trabajo lo podemos ahorrar, digamos, comiendo pues más limpio, ¿vale?
y que el cuerpo lo pueda aprovechar al máximo, que no tenga tanto residuo, tanto que limpiar, pues mucho mejor. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, y si estamos girando un poco sobre la dieta anti-aging, yo diría que alimentos con poder antioxidante. ¿Cuáles son, por ejemplo? Las crucíferas, sobre todo. Las crucíferas tienen un poder antioxidante increíble. Brócoli, la coliflor, las coles, esta familia es muy poderosa. Inclusive, pues, se toman a niveles muy concentrados sus principios activos, ¿no? Para tratar procesos tumorales, o sea, son realmente potentes. A ver, que no quiero decir que comiendo esto pues nos libramos de alguna cosa más complicada, pero sí, es decir, cuando consumimos un alimento no es lo mismo que consumir una pastilla, porque en la pastilla está concentrado su principio activo, que es diferente, ¿no? Pero sí que si incorporamos este tipo de alimentos en nuestra dieta, pues mucho mejor. Y sobre todo la cocción, es decir, por ejemplo, un brócoli no lo debemos de cocinar hasta que ha cambiado el color, que ya es color medio gris. O cocinar la coliflor hasta que tu casa huele a coliflor, ¿no? Ya. Este tipo de alimentos se han de cocer bastante poco. O sea, que rompan lo crudo, digamos, pero sin que lleguen a ser como un puré, ¿vale? O sea, que podamos notar hasta un poquito el crujiente. O sea, por ejemplo, 3 minutos de cocción del brócoli ya serían suficientes. ¿Vale? Con el agua hirviendo ya, o sea, se hierve el agua previamente. Al vapor, o sí, o darle un toque al hervido. Y luego darle un chorrito de agua muy fría, para que, o sea, este color verde brillante que tiene tan bonito, pues lo vuelva como a recuperar, ¿no? Por ejemplo, bueno, las algas, también las algas son bastante antioxidantes y tienen un poder increíble, ¿no? Inclusive para limpiar metales pesados. Por ejemplo, la alga clorela es muy potente, bueno, la alga espirulina también, que es muy rica a nivel proteína y tal. Las setas, las setas medicinales que le llamamos, terapéuticas, tienen un poder muy alto también. En ese sentido, por ejemplo, las chaga, que es una seta que tiene creo que es de los alimentos que tienen un poder antioxidante de los que más. Es una seta que está muy reconocida en la medicina tradicional china, por ejemplo. Bien, fíjate que es una seta que crece como a altitudes muy frías, ¿no? O sea, en clima muy frío y muy alto, y está como 20 años para alcanzar su madurez. Y durante todos esos años va siendo acopio de nutrientes. O sea que, entonces, al final es lo que tú consumes, ¿no? Me parece una seta muy potente a nivel... Seta chaga. La chaga, sí. Un polvito de color marrón, pero incluso, bueno, cómo se utilizan también, ¿no? Bueno, lo puedes utilizar como una seta misma para cocinar, pero también casa muy bien, por ejemplo, con el cacao y con el café. Se pueden hacer ahí como unas alianzas interesantes, y muy, y se muy vende sabrosas. tipo deshidratada o como la espirulina. Se venden como superalimentos, como en polvo. Ajá, En polvo. ajá. Exacto. Sí, sí. Vale, tenemos las crucíferas, las algas, la chaga. Tenemos, exacto. Tenemos también, pues, el té verde. El té verde no podemos dejarlo de lado también, que es un gran antioxidante. El té matcha, súper. Y luego también pondría, aparte de alimentación antioxidante, alimentos con un alto poder nutricional. Quiero decir, el doctor Fuhrman, por ejemplo, se hizo como un listado de alimentos que tenían una gran densidad nutricional, es decir, a mismo contenido calórico, por ejemplo, tenían alto nivel nutricional comparado con otros alimentos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son estos? Sobre todo los alimentos de hoja verde oscuro. Por ejemplo, la col kale, los berros, las espinacas, todo este tipo de alimentos pues tienen una alta densidad nutricional, que es lo que necesitamos, ¿no? Perdona, perdona una cosa, ahora que hablas de las espinacas, en algún lugar he leído que las espinacas tienen una sustancia
de la que conviene no abusar y que por ello se recomendaba una ingesta de una vez a la semana y no más. Esto El ácido oxálico, ¿no? ¿Estamos hablando del ácido oxálico? debe ser, no sé, en algún... Mm. Bueno, puede ser también personas que a lo mejor tienen tendencia a hacer cálculos, bueno, pues igual las espinacas, no. Por eso decir siempre que es muy importante personalizar todas las Claro. dietas, y hay que ver la historia de la persona si tiene algún problema o tal. De todas maneras, siempre pienso que la alimentación, inclusive las hojas verdes, también hay que variarlas, ¿no? No siempre usar espinacas para alguna cosa, ¿no? Puedes usar acelgas, puedes usar berros, puedes usar rúcula, puedes usar otro tipo de hojas, ¿no? Ujú. Ah, bueno, otra cosa que me parece muy importante es tener una alimentación que favorezca nuestra flora intestinal, ¿no? Nuestras bacterias. Ya sabemos que somos prácticamente bacterias andando, o sea, ya tenemos más bacterias que células, o sea que es increíble, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, y básicamente en nuestro sistema digestivo, en nuestros intestinos, donde vive la mayor colonia, ¿no? Las mayores colonias de microorganismos, de bacterias, pues estas necesitan también que las mimemos y que añadamos, ¿no? A través de nuestra alimentación, no solo otros grupos de bacterias, sino también alimentos para esas bacterias. Y esta es la diferencia entre probióticos y prebióticos, ajá. ¿no? Que los probióticos son bacterias, que a veces las tomamos en cápsulas y las conocemos por los lactobacillus, los Ujú, acidófilos, bueno, ujú, hay montones, hay muchísimas familias de bacterias que tienen diferentes funciones en nuestro sistema, ¿no? Entonces, unas cosas son estos probióticos, que ¿dónde los encontramos? Por ejemplo, muy sencillo, en el chucrut, podemos comprar chucrut ujú, ecológico, hay ujú, bacterias, kombucha, que está muy de moda también, por ujú, ejemplo. Un simple yogur también tiene bacterias vivas, ujú, ¿no? ujú, Puede ser lácteo o no lácteo. Am, también, pues tenemos el umeboshi, también que es una ciruela así terapéutica. ujú, Eh, y luego tenemos el prebiótico, que el prebiótico es esta fibra que va a alimentar a estas bacterias, porque estas bacterias se alimentan de fibra, ¿eh? Entonces aquí, ¿qué tenemos de fibra? Por ejemplo, pues la chía, las semillas de lino, por ejemplo, la patata cocinada enfriada 24 horas, ¿no? Es lo que se llama el almidón resistente. ujú, Eh, Esta patata, pues, claro, no es lo mismo comerte la patata cuando la cocinas y te la comes, que cuando la cocinas y la enfrías, ¿vale? ujú, 24 horas de nevera. O sea, ajá. o sea, sufre un cambio bioquímico, digamos, que cuando se enfría, este almidón se hace resistente a la digestión, si no lo metabolizas como tal, sino que pasa a ser alimento de tus bacterias. Eso es Ujú, muy interesante también. Hay gente que no quiere comer patata cuando está por ejemplo, en plan de bajar de peso, y sin embargo, si la comes así, es súper beneficiosa. Por ejemplo, ujú. pasa con otros almidones, ¿no? También como, por ejemplo, garbanzos u otro tipo de o arroz, todo lo que tenga almidón. Entonces, probióticos, prebióticos, alimentación antioxidante y alimentación de alta densidad nutricional, para mí son como interesantes incluirlos en una dieta anti-aging, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y para personas con problemas en los huesos, que no cada vez oímos más que la osteoporosis, por ejemplo, es muy común, sobre todo a partir de la menopausia. De estos alimentos, ¿cuáles serían en los que más habría que incidir? Yo, bueno, respecto del tema de salud ósea, yo quiero destacar que, bueno, por un lado tenemos el tema de alimentos y por otro lado tenemos algo que me considero súper importante, que es el trabajo de la fuerza. El hueso, para que no se reabsorba, digamos, para que vuelva a como a generarse, necesita cierta presión sobre el Ujú, hueso. Entonces, ujú, es muy importante para eso el trabajo de fuerza, el trabajo con pesas, por así decirlo, es muy importante. Eh, Esto, sumado a el calcio, aquí también podemos hacer una diferencia si la persona es vegana, vegetariana o omnívora, ¿no? O hace una dieta flexitariana que puede incluir pescado, ¿no? ujú, Eh, que no, bueno, hay variantes aquí, digamos. Alimentos ricos en calcio,
en el mundo vegetal, pues los hay muchos, no solamente los Ujú, lácteos, ¿no? ujú, Porque hay gente que no tolera los lácteos, no puede tomarlos, una persona vegana no toma lácteos. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el sésamo es muy rico en calcio, las almendras, las verduras de hoja verde también. ujú, Pero aparte necesitamos vitamina D para que ese calcio se absorba bien, ¿de claro. acuerdo? Además, bueno, hoy en día hay una deficiencia poblacional increíble de vitamina D, o sea, prácticamente diría que todo el mundo se ha de suplementar con vitamina D. Y inclusive los últimos estudios también apuntan a que la vitamina D se obtienen buenos resultados en una dieta anti-aging, que es un rejuvenecedor junto con el omega 3. Ujú. Y fuente de vitamina D tenemos el sol. Pero fíjate que aún y así, pues en España hay bastante deficiencia de vitamina D, o sea, Ujú, prácticamente se está suplementando muchísimo porque o hay un problema con cómo penetra, cómo se toma el sol, porque han de caer pues los rayos en una hora en que la gente no toma el sol, que es al mediodía, cuando los rayos caen verticales, entonces no acabamos de absorberlo del todo bien. Y no lo asimilamos. Entonces, bueno, pues no pasa nada, se puede suplementar con vitamina D y, bueno, ujú, y ahí tenemos. Entonces, para una buena salud ósea, calcio más vitamina D para que se absorba bien y trabajos de fuerza. Trabajo de fuerza para que este hueso pues tenga esta presión que necesita el hueso para crearse, ¿vale? ujú. Tenemos aquí una pregunta de Silvia que dice, bueno, aunque a esta pregunta ya has estado respondiendo en todo lo que has dicho hasta ahora. Dice, tengo 73 años, ¿qué puedo hacer? No soy vegetariana. Supongo que le ha llamado la atención lo que has dicho de, bueno, dependiendo de si eres vegetariano o no, se podrán incluir unos alimentos u otros. Por ejemplo, lo que es muy interesante son el pescado azul pequeño. El pescado azul pequeño tiene mucho calcio también, ¿no? Son sardinas, el que es caballa, o inclusive el pescado muy pequeñito, ¿sabes? Estos que le llaman, bueno, los boquerones y tal. Bueno, 73 años, no sé cómo estará también la deglución, hay que mirarlo y tal, pero inclusive las espinillas que son súper ricas en calcio, ¿no? Si es un pescado muy pequeñito que se puede comer entero, o sea, Ujú, el, que se pueda comer inclusive con las espinas bien trituradas, pues es muy interesante, ¿no? Pero bueno, si no, ya te digo, el pescado también es rico en vitamina D, o sea que no habría ningún problema. Quizás los que tienen que afinar un poco más, sí, es la persona vegana, eso sí, porque mm, el vegano muchas veces peca de no hacer una dieta saludable, a veces como se excede en carbohidratos, ¿no? Pero vamos, una dieta bien estructurada para un vegano es una dieta muy buena, buenísima. O sea, no solo ujú. para la persona, sino para el planeta inclusive y obviamente para los animales, o sea que bien. Claro. Sí, justamente uno de los principios éticos del yoga, digamos el primero, es no dañar y se suele, en el ámbito de la alimentación, se suele conectar con tener una alimentación vegetariana, ¿no? Sobre todo más tirando a vegana, digamos, porque ya sabemos que los lácteos producen mucho daño también, aunque no estés directamente matando a ese animal, pero causas sufrimiento, ¿no? Muchas veces. Ujú. Mm, entonces, ¿qué bajo ningún concepto o qué alimentos deberíamos reducir al mínimo para promover una dieta antioxidante y saludable y antienvejecimiento? Bueno, lo Procesado, que de alguna manera, procesado. exactamente, todo lo que comentamos antes, todo lo que, no sé, una dieta limpia, una dieta que le dé trabajo al cuerpo, ¿no? Eh, ¿Sabes qué pasa? A veces con todo este bombardeo que hay ahora de consume esto, consume aquello, todo preparado para que ahorres tiempo en la cocina, ¿no? Entonces venden muchas cosas procesadas y preparadas y tal. Y claro, muchas de estas cosas no están exentas de aditivos, ¿no? Todos estos productos que no son naturales, digamos, se llaman xenobióticos, ¿no? Es algo para lo que no hemos estado diseñados para asimilar, ¿verdad? Son como Ujú, cuerpos extraños que de todas maneras el cuerpo pues los tiene que al final eliminar, ¿no? Como decía antes, todo lo que sea
quitarle trabajo al organismo mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ¿qué hemos de evitar? Pues todas estas cosas que cuando leemos las etiquetas de los alimentos hay no sé, 10 líneas de un montón de cosas que a veces ni sabemos lo que es. Bueno, todo eso, ya te digo, mejor, más sencillo. O sea, la verdad es que hemos de tender a alimentarnos de una forma pues más sencilla, sabrosa, eso sí, no por eso tiene que ser soso. Estamos hablando de preparar cosas muy básicas y muy sencillas, pero con mucho sabor. Tenemos un mundo de hierbas, un mundo de especias, o sea, podemos crear tantos platos deliciosos, pero con cosas básicas y sencillas y normales que encontramos en un mercado. Digamos, esto sería como lo mejor. Que de vez en cuando, el de vez en cuando, pues también podría existir. De vez en cuando, pues nos podemos permitir alguna cosa, pero lo que hacemos el día a día, esto es lo importante, porque esto es lo que más va a sumar. Esto es lo que, lo que más nos ayuda, digamos, ¿no? Lo de vez en cuando, bueno, pues todos tenemos de vez en cuando y tampoco hay que fustigar por ello, ¿no? Pero lo que hacemos, porque lo que estamos haciendo es crear un hábito, crear buenos hábitos y mantenerlos. Al final, luego cuando los mantienes y te encuentras bien, pues ya no te cuesta tanto. Claro, ya ¿verdad? no tienes tantas tentaciones porque te das cuenta de lo bien que te sienta ese tipo de alimentación, ¿no? Sí, sí. No, pero además, si por ejemplo algún día te has pasado, ¿no? Pero llevas una conducta, tú sabes cómo reencauzarlo. Dices, bueno, vale, mañana me voy a portar mejor y realmente te portas mejor, ¿no? Porque ya conoces un poco el camino y si sabes a dónde quieres llegar, pues al final, pues lo sigues, ¿no? Lo sigues. Porque luego ves que te encuentras bien y que tienes esto que digo yo que buscamos, que es la vitalidad, ¿no? El Claro. estar con esta energía arriba. Danos una recetilla así rápida de un zumo verde, por ejemplo, verde o rojo o lo que sea. Un buen zumito que nos podamos preparar a media mañana y que Yo es que nos cuando cargue me pilas. piden recetas de esto, la verdad es que soy un poco queso porque yo ves que me lo hago un poco, Claro, soy un a poco mucho ojo, cojo un puñado de esto, un puñado de aquello, un puñado de allá. Eso sí, que haya un ingrediente líquido que puede ser pues agua mismo, puede ser una base de zumo de naranja o algo así, o un poco de leche vegetal, un puñado o uno y medio de hojas verdes, o que entren así bastante en un vaso, y un vaso así, por ejemplo, de fruta cortada, que sea madura y que esté dulce, porque bueno, todo también depende del nivel que tengamos de esto, ¿no? Si lo quieres muy detox, bueno, esto es prácticamente sin fruta, o sea, Ya. verde, blanco, ¿vale? Ujú. Ahora, si eso a lo mejor tu primer batido, tu primer smoothie, tu primer zumo, bueno, es mejor que le pongas un poco de fruta que esté dulce, pues puede ser plátano maduro, puede ser pera, puede ser manzana o mango, que es un poco típico y tal. Y luego, la verdad, yo voy probando, digo, le falta un poquito de esto, le falta un poquito que le sobra. Y siempre un poquito de zumo de limón, porque el zumo Ujú. de limón es un antioxidante, alcaliniza la sangre y bueno, y además pues es un gran depurativo. O sea que, Y un poquito de y aceite, ¿no? De grasa. bueno, ¿O yo alguna vez sabes te que había oído? puede ser aguacate en todo caso, le podríamos poner, sabes que es muy Claro. interesante, pero una cosa que yo le pongo que me gusta muchísimo y que encuentro que es no solo a nivel organoléptico, sino también a nivel salud y tal, es un chorrito de agua de mar. Ujú. Le da un toque a nivel sabor que es increíble, pero además, bueno, a nivel celular, bueno, también es súper equilibrante, ¿eh? Es muy interesante añadirle un poquito de agua de mar. ¿Cuánta agua de mar habría que tomar al día? ¿Y se toma directamente? ¿Uno compra la botella de agua de mar y la bebe directa o se diluye con agua común? Yo me lo pongo por las mañanas, lo primero que hago es el medio zumo, medio limón exprimido en medio vaso de agua tibia y le añado pues más o menos una cucharada de agua de mar o un poquito más de Mm, agua. mm. Y es que además es que está buenísimo, es que está buenísimo. Si sois del café y tal, pues a lo mejor os choca un poco el concepto, pero yo que no desayuno
pero porque no tengo hambre, no porque sigo modas ni nada, sino porque yo no tengo hambre por la mañana, entonces pues no me obligo a desayunar, faltaría más, ¿no? Entonces es lo que hago, me tomo esto, eso sí, tomo líquido y me sienta maravillosamente bien. Y luego me tomo mis probióticos también. Ujú. Ajá. En comprimido. Me estoy tomando un probiótico Mm. que me encanta, que es incluso para la mujer ya en edad de menopausia, que es de la casa M-Life. Es un probiótico líquido, es el primer probiótico líquido que hacen así, pero en botella grande. Y que además tiene el añadido de algunas plantas que son interesantes para la menopausia, creo yo, salvia y alguna otra planta más. Y bueno, es fantástico. Tiene como un poco de sabor así como a kombucha y está Mm. realmente buenísimo, buenísimo. Entonces son un poquito mis truquillos por la mañana. Mm. Teníamos una pregunta de alguien que preguntaba si hay algunos alimentos vegetarianos, o sea, vegetales, que no deban combinarse, que sean incompatibles entre ellos a la hora de hacer un batido o un zumo. O puedes combinar lo que quieras. Bueno, yo siempre me voy un poco a lo básico, que haya verde, importante para mí, bueno, si estamos hablando de antioxidantes y anti-aging, que hayan hojas verdes, Ujú. incluso lechugas, porque siempre pensamos en espinaca, pero hojas de lechuga tierna también al final son verdes. Las más oscuras son más interesantes a nivel antioxidante y a nivel densidad nutricional, o sea, siempre añadiría hojas oscuras como berros, por ejemplo, los berros o los canónigos, estas hojas pequeñitas, que están bien. El añadido del zumo de limón, como tiene vitamina C, también es interesante, ¿sí? Y la fruta, porque para añadirle este punto de sabor y bueno, también de fibra. Ahora mismo estoy pensando en alguna incompatibilidad y no me resuena, pero bueno, Ujú. podría ser. Mismo no me resuena, pero es que estas combinaciones realmente son muy sencillas. Es Claro. hojas verdes, un poquito de fruta, un poquito de un cítrico y un vehículo líquido, que puede ser agua, puede ser zumo o puede ser una leche vegetal. Vaya, son bastante sencillos. Entre zumo y batido, ¿qué conviene más? ¿Qué prefiero? ¿Qué conviene más? Bueno, son realmente dos cosas diferentes, depende de lo que busquemos. En un zumo que tenemos como un caudal mayor, quizás, porque usamos más cantidad, no exprimimos de alguna manera más verduras, más hortalizas, más fruta. Y el batido, ¿qué es? El batido es lo mismo, pero con su fibra. ¿Mm? Ujú. Eh, el zumo, si es un zumo verde, por ejemplo, yo lo encuentro, bueno, una maravilla. Si somos capaces de tomarnos un zumo verde 100%, o sea, sin fruta, es, bueno, lo más detox que vas a encontrar, natural, ¿no? Eh, Ahora bien, si vamos a añadir un zumo, si es fruta, la fruta tiene mucho azúcar. O sea que no, en todo caso es preferible un batido, un smoothie, ¿de acuerdo? Ujú. Ujú. Si por ejemplo tenemos un problema de estreñimiento, siempre mejor el smoothie porque tiene fibra, ¿vale? El zumo no. Pero yo de todas maneras siempre yo creo que pues hay que ir pues alternando. Las dos opciones son válidas y bueno, y pueden ser perfectamente compatibles, ¿eh? Eso sí, Eh, siempre lo que digo, sin abusar de la fruta para no subir demasiado el azúcar. Porque en definitiva, un zumo de naranja, bueno, que siempre es como tan clásico verlos en el desayuno, yo no lo veo tan claro, porque al final estamos eliminando toda la fibra y estamos tomando un elixir muy azucarado, ¿no? claro, Entonces, claro. para unas personas muy recomendable puede no serlo. Si tiene problemas de candidiasis o tiene problemas de adicción al azúcar o tiene problemas de sobrepeso. Una persona con sobrepeso a lo mejor piensa que es saludable y no lo es tanto. Es mejor tomarse un batido en todo caso, Ujú. ¿verdad? Combinado con otras cosas, ¿no? No un zumo solo de naranja, por así decirlo. Recién mencionabas que por la mañana no tienes hambre y que no sueles desayunar más allá de las modas. Esto me recuerda al famoso ayuno intermitente del que se habla tanto últimamente. ¿Tú qué Mm. opinas del ayuno intermitente en concreto, pero también de los ayunos en general? Mm. ¿Cuándo son convenientes? ¿Es recomendable darle una pausa al sistema digestivo? ¿Qué Mm. opinas? Mm.
yo soy muy fan, la verdad. Soy muy fan, pero porque además veo los resultados. Independientemente de que hay estudios, bueno, muchísimos estudios acerca del ayuno intermitente y sus beneficios, no solo a nivel antienvejecimiento, sino inclusive en muchas patologías, ¿no? Porque, sobre todo porque se activa un proceso que se llama autofagia, que es un proceso de reciclaje celular. Cuando no comemos, al final cuando comemos, nuestro sistema gasta mucha energía, ¿no? En la digestión, en procesar todos estos alimentos, asimilarlos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no comemos, toda esta energía, digamos, que se está ahorrando, porque no comemos, porque no hay una digestión para hacer, pues el organismo lo aprovecha precisamente para hacer este reciclado celular que es brutal. Es decir, se deshace toda la basura orgánica de células muertas o de cosas que ya no les sirven, que no funcionan, que están viejas, obsoletas y tal, pues se deshace de todo esto, ¿no? Entonces, a nivel, por ejemplo, antienvejecimiento es una herramienta brutal que no cuesta nada, no cuesta dinero, es accesible, económica y la podemos hacer perfectamente, porque en realidad solo lo que hacemos es alargar estas horas de sueño, ahí ya estamos ayunando, porque no comemos cuando dormimos, ¿no? Entonces alargamos estas horas en las cuales no comemos. Hay gente que le va mejor, por ejemplo, no desayunar, hay gente que le va mejor no cenar, o extenderlo, o hacer una cena muy temprano, tipo a las 8 o una cosa así, o a las 7, y la próxima comida hacerla, no sé, a las 15 horas más tarde o 14 horas más tarde. Y a lo mejor no, pues no hay que hacerlo todo de golpe, sino que podemos ir probando de alargar una horita más la próxima comida y alargas una hora más. Al final ya verás que no era para tanto, ¿no? Tú piensas, a morir de hambre, pero al final puedes beber líquidos, esto que menciono yo del agua con limón y un poquito de agua de mar, o inclusive, pues, no sé, una infusión también puedes tomar, eso no rompe el ayuno, ¿no? Pero es que es brutal, o sea, además, bueno, promueve las reservas de grasa, ¿no? También activa el metabolismo, bueno, es antienvejecimiento, como dije, y además tienes un aumento de la energía y la vitalidad que es, bueno, es brutal, es brutal. Yo soy muy fan. Y respecto al ayuno, que puede ser algo más prolongado, no son estas 14 o 16 horas de las que hablamos, sino que podemos hablar de varios días inclusive. Y esto es mejor que se haga de la mano de alguien, de un profesional que lo guíe, que lo ayude, porque hay como una entrada y una salida, ¿no? Es decir, no dejamos de comer así sin más, ni volvemos a comer así sin más, sino que hay como una preparación, vamos como retirando cosas hasta entrar en ayuno y luego a la inversa, ¿no? También. Es un gran recuperador de la salud. En algunas patologías funciona muy bien, en otras no tanto, porque hay otras que en procesos de cancerígenos y tal, pues claro, igual no es tan recomendable, excepto que haya realmente alguien, un profesional ahí que lo esté llevando, porque ahí en el proceso de cáncer, pues la gente pues pierde el apetito y adelgaza mucho y a lo mejor no es tan recomendable, pero en muchas otras patologías igual sí. Y es como sea, es una herramienta que además, y culturalmente muchos han escogido el tema del ayuno como una especie de, bueno, de limpieza, un ritual de limpieza, ¿no? O sea, es muy interesante y muy, muy curativo, de verdad, es muy terapéutico, muy interesante. No necesariamente tenemos que estar una semana, pero se puede hacer un fin de semana, se puede hacer 2 o 3 días, y depende cómo lo hagas, pues se hace llevadero, no está mal. Claro, y como dices, es importante la salida, no vale acabar el ayuno y darse el atracón. Y esto también sería aplicable al ayuno intermitente, ¿no? O sea, el ayuno intermitente sería directamente suprimir una de las comidas o ceno temprano, desayuno tarde, pero entonces desayuno, como y ceno como muy, muy pegado. Bueno, desayuno como y ceno, bueno, es que tienes una ventana de 8 horas para comer. Bueno, dependiendo de las horas que hayas ayunado, tienes una ventana ahí para comer. Y normalmente está como que llegas a hacer quizás 2 comidas fuertes, ¿no? 2 comidas fuertes y a Claro. lo mejor un tentempié.
pero cuando te acostumbras a ello, de verdad, es que lo encuentras como ya tu medio, tu hábito, no sé, es como ya uno de tus hábitos de higiene que llevas para una vida saludable, no. Yo de verdad, las veces que me han dicho, pero es que tienes que desayunar, porque es que el desayuno es lo más importante del día, porque no sé qué, no sé cuántos, y digo, vale, venga, Y me ha sentado fatal, y me ha sentado fatal, me he sentido ya pesada, y es que luego no le he visto la lógica, es que no le he visto la lógica, es decir, si nosotros hemos de comer porque, porque necesitamos gasolina, ¿no? Porque, bueno, no tiramos, porque estamos, claro, porque sentimos además la sensación de hambre, si no le encontraba lógica de Claro. comer cuando no tuviera, porque tocaba comer, o sea, no le encontraba ninguna lógica. Pero es que yo, vamos, yo llevo así desde, no sé, creo que toda la vida Ujú, prácticamente, ¿no? ujú. Y luego, pues, aparecieron estos estudios y no sé cuántos, y me alegré muchísimo porque digo, ves que no estaba tan equivocada. No me La ha obligado ciencia a comer, confirma que tenía razón. y es que me sienta realmente muy bien, me sienta bien, sí. Teníamos una pregunta que nos enviaron con antelación al directo, en la que te preguntaban qué alimentos recomiendas para acelerar el metabolismo y que a la vez sean nutritivos. Mm. Bueno, yo antes de hablar de alimentos también me gustaría hablar de quizás un par de herramientas que son interesantes para activar el metabolismo. Bueno, una es la que acabamos de hablar del ayuno intermitente. Em, es una herramienta que si la practicamos y tal, pues vemos como al final el metabolismo también se va cambiando. Y la otra es la exposición al frío. La exposición al agua fría, por ejemplo, que provoca, es como este choque termogénico que tiene el cuerpo y que activa esta salida de la grasa parda o la grasa marrón, ¿no? Digamos, y es como que quemamos calorías simplemente por exponernos al frío. Simplemente por acabar la ducha con agua fría, pero no en plan, ay, así, en plan que pongo el brazo y lo quito. No, no, es como ir adaptándonos, claro, ir adaptándonos para poder permanecer, no sé, como un par de minutos en el agua fría, ¿vale? Es Ujú. decir, bueno, sí que podemos ir probando al principio, pues pongo un brazo, pongo el otro brazo, pongo la pierna y tal, pero cada día vamos como alargando un poquito más. Igual que el ayuno, cada día podemos ir alargando una horita más este ayuno, pues con el agua fría igual, ¿no? Ujú. Y te lo digo, y te lo dice una friolera, súper friolera como Sí, que soy yo. es mi caso. Yo soy de las de, ay, ¿cuánto está 10? No, 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 Ya. pero yo muy friolera, friolera de ponerse de mal humor cuando tiene frío. Bueno, cuando Sí, tenía, ahora es que lo he superado desde que aprendí el método de Wim Hof, ¿no? De este señor bueno, que escribió muchos libros y es muy conocido por la exposición al frío, que, bueno, se mete en aguas heladas y puede estarse una hora mm. sumergido en agua helada y tal. Sí, que le ves Y con los bloques de hielo flotando, o sea que no hay, no es trampa. Que no, dices, no, madre no, que no es mía. trampa tampoco. No, no, seguro que no es trampa. Y me interesé por el método y dije, bueno, pues también hay que probar cosas diferentes en la vida y tal, ¿no? Y dije, tampoco será tan. Y bueno, y realmente, bueno, pues me interesé por esto, hice los ejercicios que había que hacer, hay que hacer una serie de ejercicios de respiración y tal, y luego, pues, sumergirse en el agua fría. Y me he sorprendido a mí misma de lo que soy capaz de soportar el agua fría. O sea, me he sorprendido muchísimo. Entonces, a veces, por eso digo, como que hay que atravesar nuestros propios miedos, ¿sabes? Porque a Claro. veces no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Eh, bueno, sin miedo, decir, bueno, si ves que es para tanto, pues te sales, tampoco pasa nada, ¿no? Pero realmente me puse a prueba y dije, guau, es que me parece brutal. Y bueno, y para gente que quiere movilizar y reservas de grasa o para gente que quiere activar el metabolismo, la exposición al agua fría y el ayuno intermitente es muy interesante. Ujú. Dicho esto, por ejemplo, en cuanto a alimentos, me gustaría comentar, por ejemplo, el aceite de coco. El aceite de coco es uno de las grasas que se llaman de cadena media. ¿Qué pasa? Cuando entra en el organismo, el cuerpo no lo almacena como grasa, sino que es como una disposición de energía rápida. O sea, el cuerpo lo utiliza como energía
más rápida que otro tipo de grasas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y es muy famoso, por ejemplo, el café con aceite de coco por la mañana, ¿no? Que como que activa el metabolismo y da este subidón de energía. Un café de muy buena calidad, por ejemplo, con una cucharada de un aceite de oliva coco virgen. Ujú. Y otro tipo bueno, no sé si llamarlo alimentos, pero hay ciertos, bueno, productos, como por ejemplo el jengibre o la cayena, que son, que producen este calor, ¿no? Cuando los consumimos, que provocan este calor corporal, pues esto también de alguna manera pues nos activa el Ujú. metabolismo. Ujú. Y bueno, podría funcionar también si los ponemos puntualmente en alguna comida o incluso en algún smoothie, en algún batido, el jengibre o un poquito de cayena también. Ujú. Ujú. Perfecto. Esto combinado con la práctica del yoga. En el yoga tenemos bastantes técnicas dirigidas también a activar ese fuego interno. Y una de las Mira, maneras es activar, bueno, llevar calor a la zona del aparato digestivo con distintos movimientos combinados con respiración. Que esto, mm, bueno, ahora pienso que también podría servir combinado con todo lo demás. Al final, seguro, no hay seguro, seguro. un solo alimento, nunca hay una sola técnica, siempre es como un No, no, conjunto, ¿no? y tampoco me gusta como señalar cosas como, esto es la bomba, ¿sabes? O sea, estas cosas así como que parecen que son un milagro o que tampoco me gusta porque ni puede ser tan cierto y según qué persona le funcionará y otra persona no le funcionará. Por eso decíamos siempre la individualidad, Mm, ¿no? mm, Eh, E incluso, bueno, los científicos a veces tampoco se atreven a decir, bueno, pues esto es la panacea, porque eso depende de muchísimos factores, ¿no? Y cada persona, pues somos un mundo y una persona es diferente de la otra, a una le puede funcionar mucho y a otra no. Entonces es muy mm. individual. Pero sí que es verdad que si vamos incorporando cosas que, bueno, más o menos están estudiadas y se sabe que por lo menos son seguras también, ¿no? Y que tenemos unos buenos hábitos y tal, bueno, al final todo el resultado de todo junto, pues sí que al final acaba funcionando, pero no es que sea una cosa, sino que es, Claro, ¿no? La sinergia de que una cosa sumada a la otra, esto es lo que funciona al final. claro. Y Ujú. la práctica también, porque lo hagas una vez, igual, no, pero si todo esto, pues, es como tus hábitos y creas esto, esta rutina de cuidados, pues esto sí que funciona. Claro, claro. Y también el tener esa rutina y ese conjunto de actos también te lleva a tener como una actitud diferente en la vida. Ya te plantas con esa forma de yo me estoy cuidando, yo quiero seguir bien y teniendo presente que antes lo comentábamos, esa imagen de persona madura o experimentada, pero que también disfruta de la vida, quiere hacer cosas, tiene proyectos, tiene vitalidad, tiene alegría, que, Exacto. que es tan importante, ¿no? Tener esa imagen en la mente te va a ayudar a ir hacia allí más que si tienes una imagen como más de momento de decadencia, ¿no? Entonces, Tal cual. Mira, creo que me das pie un poco para hablar mm, de que bueno, estamos a punto de abrir, digamos, en una nueva comunidad con mi compañera Marisa Aguirre, que estará dedicado pues a la mujer madura, ¿no? mm, Es decir, será un espacio para nosotras, para mujeres que, bueno, que estamos en una cierta edad y que, como dije antes, si el primer signo del envejecimiento empieza a los 34, bueno, pues todas serán bienvenidas, ¿no? claro. Cuanto antes nos empecemos a cuidar y crear rutinas de cuidado, será, bueno, es mucho mejor y más fácil también, ¿no? Porque Mm, no es lo mismo empezar de repente a cuidarse con 50 años que pues empezar no sé, a los 40 o a los 35, pues teniendo, pues bueno, ciertos cuidados, ¿no? ujú. Para que luego sea como, bueno, más llevadero, más fácil y más efectivo sobre todo, ¿no? Entonces, la idea esta de que, bueno, cuando lleguemos a los 70 años vamos a acabar pues yendo al CAP para ir a buscar nuestra receta de fármacos, ¿no? Para poder seguir viviendo, pues la verdad es que pensamos que hay otro camino, pensamos que hay algo mejor y que se pueden hacer más cosas, que no vivir dependiendo de fármacos, ¿no? Ujú. Em,
entonces, bueno, estaremos ahí dispuestas a dar herramientas, consejos, y bueno, y que queremos que esto sea un lugar para todas y que entre todas nos apoyemos y que crezcamos y que aprendamos unas de las otras, ¿no? Fundamental, fundamental. Queremos ¿Cuándo podremos saber de este proyecto Beautiful Age? The Beautiful Age, bueno, el domingo mismo haremos bueno, nos presentaremos quiénes somos y un poco lo que vamos a hacer y a partir de entonces, bueno, pues iremos colgando contenidos y tal hasta que tengamos nuestra página web, que también estamos trabajando en ello. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que queremos y creemos en una vejez saludable, digna, vital y no dependiente de fármacos. O sea, que seamos dueñas de verdad de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vejez, de nuestra vitalidad y que, bueno, que hay muchísimas herramientas y muchísimo contenido y muchísimas cosas por saber. Hay muchísimas cosas que ignoramos. La vejez es un proceso tremendamente complicado, complejo, más que complicado, complejo, como lo es nuestro propio cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es tremendamente complejo y el proceso de envejecimiento también lo es. Entonces cada vez hay más estudios. eh, Recién ahora yo creo que se están haciendo pues, estudios profundos que no lo sabremos hasta dentro de unos años, porque para hacer estudios en humanos pues necesitamos este lapso de tiempo que ahora mismo se está transitando, o sea que de aquí a unas décadas pues sabremos incluso todavía más, a ver el alcance que podamos tener para bueno, una vejez saludable, o sea, hasta dónde podemos llegar eh, a parar un poco el deterioro, que de alguna manera es lo que define el envejecimiento, el deterioro bueno, de nuestras funciones, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchas cosas por hacer y a todo nivel. Tenemos salud cerebral, tenemos salud hormonal, tenemos salud ósea, como comentábamos antes. Y en todo esto la alimentación es un gran pilar. Bueno, para mí, como dije antes, Marcos Vázquez, que es alguien que yo me encanta y lo sigo muchísimo, habla de que son tres patas, ¿no? La salud, pues son como tres patas, el ejercicio físico, la alimentación y la calidad de sueño. Y yo a estas tres le añado la meditación, que para mí es, bueno, es, es fundamental. Porque, por ejemplo, el estrés, que es un gran oxidante también, eh, podemos tener una mejor gestión del estrés a través de la meditación inclusive. Y la Claro. alimentación también influye, porque si tenemos una alimentación pues, de baja calidad, también nos afecta, ¿no? A esta altura ya sabemos que el cerebro y los intestinos pues están absolutamente comunicados. Hay un eje intestino-cerebro que está en permanente diálogo, entonces lo que afecta a uno afecta al otro y beneficia a uno. Sí. Es ida y vuelta. Entonces, cuanto más cuidemos también nuestra salud a nivel intestinal, estaremos también cuidando nuestro cerebro, ¿no? Qué interesante. Ya sabéis, ya sabemos, meditación y yo ahí añado yoga, ejercicio físico con entrenamiento de fuerza, un buen descanso con buenas horas de sueño reparador o unos buenos shavasana o yoga nidra, que tenemos en yoga también técnicas que promueven un descanso profundo en lapsos más cortitos. Y la alimentación con todos los consejos que nos compartes hoy, Adriana, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias por tu tiempo. Ya sabes. Para mí también, de verdad. Y bueno, y por cierto, ya que estábamos hablando de esto, pues yo también querría un live contigo, para hablar de estos shavasanas antes de dormir, porque la calidad del sueño también cuando empezamos a tener una cierta edad también se ve afectada. Probablemente influyen muchos factores hoy en día, como que estamos pegados a las pantallas hasta tarde, miramos hoy hasta tarde, entonces estos ritmos circadianos, aquellos ciclos de día y noche se han alterado muchísimo, ¿no? Y esto también afecta al sueño. Esto sumado, por ejemplo, que durante la menopausia también pues tenemos sofocos nocturnos y también alteran el sueño. Entonces es como, ¡guau! ¿Qué hago con tanta cosa? No Claro. puedo esto, no puedo dormir por aquello. Entonces, bueno, también hay muchas cosas que podemos hacer. Y esto es lo que, bueno, queremos contar también desde nuestra experiencia personal y profesional. Y también, bueno, la idea es contar con personas que nos ayuden donde no llegamos nosotras, porque tampoco lo sabemos, obviamente. Y, por ejemplo, ¿no? Personas como tú
que pueden saber de algunas cosas, también son interesantes el aporte que puedan hacer, ¿no? Bueno, muchas Así, gracias. Siempre es enriquecedor contar con profesionales, ¿no? De distintas ramas y que te puedan totalmente. aportar tanto, ¿no? Porque uno puede ir leyendo por aquí, por allá, o a mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la nutrición y puedo leer una cosa y otra, pero nunca es una información completa. Y entonces contar con colaboradoras, pues como hoy te hemos tenido a ti, Adriana, es un placer y es algo que facilitan las nuevas tecnologías, ¿no? Que parece que el teléfono o las pantallas siempre son negativos, pero no, también favorecen estas sinergias que son tan interesantes. Así que, Totalmente, al final todo depende del uso que uno le dé, ¿no? A las cosas. claro, Yo, muchísimas bueno, muy gracias. muy contenta de estar en tu espacio, muchas gracias por convocarme y bueno, y un saludo a todas. Os esperamos en Ya Beautiful Age. sabéis, sí, ya sabéis, todas atentas al perfil de Adriana, que este domingo saldrá ya a la luz su proyecto Beautiful Age. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Luego, hasta adiós. pronto. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Te leemos en comentarios. Por favor, comparte el vídeo con quien creas que le puede servir y nos vemos en el próximo. Suscríbete. Namaste.